El propósito en este día es considerar la inmensa gracia del Señor, que en medio de su juicio nos pide que le busquemos para ser salvos. Dice Amós 5:4: Empero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. El profeta Amós, cuyo nombre significa el que lleva la carga, era pastor de profesión, pero fue escogido por Dios para llevar un mensaje profético al pueblo de Israel, específicamente al reino del norte. El ministerio de Amós fue breve, de 2 años, pero su mensaje aún tiene un contenido profundo y actual para nuestros días. Durante este tiempo, Israel vivía una época de prosperidad material y comercial, que comenzó bajo el reinado de Usías, y también vivía una época de poderío militar, pues habían derrotado a los filisteos. Pero la situación religiosa era muy diferente. Existía en Israel la idolatría desenfrenada, ricos que vivían lujosamente y muchos que vivían en la pobreza absoluta, inmoralidad generalizada y un sistema judicial corrupto. Dios estaba disgustado con su pueblo. Su paciencia se había agotado y el castigo era inminente. Israel no tenía escapatoria. Estaba sentenciada por Dios. Pero como un padre amoroso, Dios pide al hijo rebelde que se arrepienta. Dios habla como juez, pero al mismo tiempo como un padre que no está contento con el castigo que requiere su pueblo, y él escogió a Amós para ser su voz. Es probable que el profeta Amós se haya vestido con ropas de duelo, vestiduras rasgadas y cenizas en su cabeza, para expresar su mensaje, para que sus oyentes pudieran ver la gravedad del desastre que venía sobre la nación. El mensaje de Amós al pueblo de Israel era: buscadme y viviréis. Dios iba a traer juicio sobre su pueblo, y si querían escapar del juicio, debían buscar a Dios. Dios nos da el mismo mensaje hoy. Él nos dice: buscadme y viviréis, y escaparán del juicio que vendrá. Hay cosas que han cambiado de la época en que Amós llevó su mensaje, pero el pecado y la corrupción siguen siendo plenamente vigentes en nuestros días. Solo basta con encender un minuto la televisión o mirar las noticias en nuestro aparato electrónico para escuchar y darnos cuenta que en la actualidad la maldad se está multiplicando exponencialmente. ¿Qué vemos cuando tomamos el celular para ver las noticias? Vemos injusticias, homicidios, robos, corrupción al nivel personal, judicial y gubernamental, violaciones, una infinidad de maldad que día a día crece de una manera descontrolada. Quiero compartir un pasaje de la Biblia que se encuentra en Génesis, justo antes de que Dios le hablara a Noé, que pudiera aplicarse como anillo al dedo a la actualidad. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Génesis 6, 5, 11 y 12. Las personas que vivían en tiempos de Noé no eran diferentes a las personas que vivieron en los tiempos de los jueces o en los tiempos de Amós, y tampoco diferentes a la generación de nuestros tiempos. Cuando el hombre busca sus caminos y se aparta de Dios, eso trae como consecuencia la multiplicación de la maldad en la tierra. Pablo toca este tema en el libro de Romanos, donde da a conocer lo que sucede cuando el hombre se aparta de Dios. Romanos 1, 21 al 32 dice: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias,
Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves y de animales de 4 pies y de serpientes, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el uso natural en el uso que es contra naturaleza, y del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos contra los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío. Y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente depravada para hacer lo que no conviene, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, mas aún consienten a los que las hacen. Hoy estamos presenciando a nuestro alrededor la condición descrita aquí por Pablo. Esta multiplicación de la maldad tiene que ver con la separación del hombre de Dios. Mientras más alejados estemos de Dios, más se aumentará la maldad. Podríamos usar el ejemplo del Sol y los planetas. Mientras más lejos esté un planeta del Sol, más frío habrá. Lo mismo sucede con relación a la maldad. Mientras más lejos de Dios estemos, más se aumentará la maldad. La definición de maldad en el diccionario bíblico es un estado mental de desprecio hacia la justicia, hacia la rectitud, verdad, honor y virtud. La maldad empieza con una disposición de la mente y el corazón. Después se exterioriza en actos, los cuales moldean nuestros hábitos y nuestro carácter. Y cuando se le da rienda suelta a la maldad, se llega a un punto de total perversión de los valores. Jesucristo nos reveló que el origen de toda la maldad humana proviene del interior de nosotros mismos. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Marcos 7, 21 al 23. El remedio para purificar nuestro corazón de toda maldad es una relación estrecha con Dios a través de su palabra. Esto es algo descuidado y debilitado en nuestros tiempos. Vemos con dolor cómo el mundo rechaza a Dios y luego lo culpa por las cosas que pasan o que según los perversos, Él deja o permite que pasen. El pecado no puede quedar impune. La ira de Dios se derramará irremisiblemente sobre los hombres que no se arrepientan y le busquen. Hoy es necesario volver a escuchar las palabras de ese humilde profeta de los tiempos antiguos. Buscadme y viviréis. Salmo 119:2 dice: bienaventurados aquellos que con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos.
Estas palabras pronunciadas por el salmista constituyen en esencia el tema. La Escritura expresa con toda claridad que el deseo de Dios es que los hombres le conozcan y obedezcan. Veamos dos escrituras que lo expresan. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. También en 2 de Pedro 3:9 leemos: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en Hechos 17:27 aprendemos que Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Dice: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Toda persona nace con un ineludible sentido de obligación moral. Esto es así porque Dios nos dio a todos una conciencia que actúa como árbitro de nuestras acciones, de nuestros pensamientos y nuestras motivaciones. Y además tenemos un conjunto de leyes dentro que atestiguan en nuestro interior sobre la realidad de la existencia de Dios y la necesidad de buscarle para conocerle a través de una relación con Él. Muchos pensadores han tratado de desconocer este elemento. Han tratado de igualar a Dios con la influencia del ambiente y la educación. Han dicho que esta conciencia moral no es más que el resultado de los tabúes y restricciones que se imponen a la persona durante su desarrollo. Sin embargo, el hecho es universal. La conciencia está presente en cada hombre y en cada mujer. Puede que ignorada, ahogada, casi extinguida, pero siempre presente, acusando o defendiendo a la persona desde el interior. Así lo dice la palabra de Dios en Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. Por otra parte, es a la luz de esta conciencia interna y personal que cada individuo tiene la más sincera convicción de lo plena o vacía que es su vida. Blaise Pascal, el famoso matemático y físico francés, expresó que el ser humano posee un vacío en su interior que tiene forma de Dios y que por tanto solo Él, solo Dios, puede llenar ese vacío en la experiencia humana. A pesar de lo mucho que han escrito y debatido los pensadores, los filósofos, los estudiosos de la conducta y otros hombres de ciencia, todas sus propuestas y aportes han resultado insuficientes para satisfacer ese vacío en el alma y corazón del hombre. Por eso es tiempo de buscar a Dios. Muchas personas corren en busca de lo que piensan les dará ese sentido de realización y felicidad personal. Puede que busquen reconocimiento, dinero, otros buscan votos para algún candidato político, otros alguien que los quiera. Muchos buscan salud y seguridad para los años de la vejez. Otros no saben ni siquiera qué es lo que buscan. Pero lo único que nos puede permitir vivir una vida plena de propósito y satisfacciones permanentes es aquello que está en Dios. Por lo tanto, mi hermano, el llamado es para ti, cualquiera que sea la etapa y condición de tu vida actual, sea que te encuentres en la juventud o en la vejez, en una época de crecimiento y prosperidad o en medio del estrés, los fracasos o decepciones, o quizás te sientas con ánimo y con fuerzas y energía, o puede que te sientas cansado y desanimado. Como quiera que te encuentres, solo quiero recordarte, el Espíritu Santo te recuerda hoy que es tiempo de buscar a Dios. Solo Él puede darnos vida y llenar nuestros corazones para que nuestra copa rebose.
Solo Él puede darnos una heredad deleitosa y agradable aquí y en la eternidad. Es la voluntad de Dios que le busquemos con mayor resolución y con ánimo decidido. El profeta Isaías declaró: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Isaías 55:6. También el salmista dijo en Salmos 119:2: bienaventurados aquellos que con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Hijos de Dios, no es tiempo de vivir en quejas y amarguras. No es tiempo de vivir por inercia, sin metas, sin propósitos espirituales establecidos. No es tiempo de vivir en pecado e impureza. No es tiempo de vivir en frialdad e indiferencia. No es tiempo de vivir prisionero del temor y las preocupaciones. No es tiempo de disfrutar los placeres y entretenimientos de este mundo a espaldas de Dios, lejos de su presencia y de su voluntad. El apóstol Pedro dijo: baste ya el tiempo pasado para haber vivido de esa manera cuando no conocíamos al Señor Jesucristo, nuestro glorioso Salvador y Rey. El creyente que con todo el corazón le busca es el creyente que encuentra a sus pies un deleite indescriptible. Es el creyente decidido y valiente que arrebata las promesas de Dios con la mano de la fe. Es el creyente vehemente y apasionado por Dios, porque ha entendido que Dios le ha amado primero. Es aquel para quien su relación con Dios no es una mera formalidad religiosa, sino una intensa y apremiante prioridad que determina y matiza todas las áreas de su vida. Es aquel que ha colocado todo su ser, sus esperanzas, sus deseos, su futuro, todo lo suyo en las manos del único Dios todopoderoso. Es aquel que se deja embargar por un creciente deseo y sed de conocer a Dios. Es ese creyente que vive en una constante y renovada resolución de obedecer y honrar a Dios en pensamiento, hecho y palabra. Tú y yo estamos invitados a experimentar esa abundancia de vida que emana de la presencia de Dios, y ello lo recibimos y disfrutamos plenamente solo cuando le buscamos con todo el corazón. Bienaventurados aquellos que con todo el corazón le buscan. El hombre que busca a Dios es bienaventurado porque no está obligado a pecar, pues descubre el principio bíblico que dice: mientras más cerca de Dios, más lejos del poder del pecado. También el hombre que busca a Dios descubre que produce una mayor y más profunda satisfacción honrar a Dios que entregarse al mundo. Mi hermano, el alejarse de Dios indefectiblemente dejará un fruto amargo en tu vida. Te dejará ansiedad, opresión, insatisfacción, enfermedad, muerte. El pecado de la indiferencia es un cáncer que socava la sensibilidad espiritual, el gozo de la salvación, el poder para servir. El pecado ciega el entendimiento, acarrea tristezas y decepción y suspende el disfrute de las bendiciones de Dios. Usted no ha sido llamado para vivir en el pecado ni para vivir al margen de las bendiciones de Dios. Dios le ha creado y salvado para que usted busque su rostro continuamente y disfrute de su bendición y del poder que solamente se encuentra en su presencia. El rey David lo expresó con las siguientes palabras: alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre su rostro. Salmos 105, 3 y 4. La señal inequívoca de un verdadero caminar con Dios es la santidad.
Vivir en santidad es vivir en libertad de pecado y libertad para servir a Dios. Es paz para con Dios y paz para con las personas con quienes nos relacionamos. Dios nos ha llamado a vivir con manos limpias, con corazón puro. Nos ha llamado a formar parte de esos escogidos que buscan su rostro de día y de noche. Es necesario que busquemos a Dios, pues es la única forma de salvar nuestra vida. Si escaseamos de poder, de autoridad, de paz, de fe, es porque escaseamos de Dios, pues Él es la fuente de toda buena dádiva y todo don perfecto. Oíd su llamado. Poned atención a su voz. Busquemos a Dios para ser salvos y escapar del juicio venidero. Busquémoslo como lo hizo Elías, como lo hizo Daniel, como lo hizo Esther. Acerquémonos a Él, el único que no tiene principio ni fin, el único Rey por todas las generaciones, el único inmutable en quien no hay mudanza ni sombra de variaciones, el único cuya gloria y reino permanecen para siempre. Busquémosle con temor, amando su ley, procurando su presencia. Solo Él es la roca de los siglos, nuestro Padre eterno, el que vive por los siglos de los siglos, el Alfa y la Omega. Él es nuestra vida, Él es nuestra paz, Él es nuestra salvación. Es tiempo de buscar a Dios.